que lo llamamos medición original de contado, más los intereses devengados, o tomar el valor del futuro, que es el importe nominal a pagar al vencimiento, menos los intereses a devengar. De cualquiera de las dos formas puedo armar y llegar al mismo costo amortizado, que es el criterio más tradicional para medir las deudas que voy a mantener al vencimiento, las voy a pagar al vencimiento. En cambio, si las mismas, y yendo a la práctica, recordando lo que ustedes tienen como práctica de clases, nosotros trabajamos con esa medición al inicio, tanto, estamos hablando de una compra comercial, en el ejercicio número 1, trabajamos con la medición inicial y con la medición periódica con ese costo amortizado, que si ustedes ven acá en la solución del ejercicio 1, esto voy rápido porque ya lo vimos, este ejercicio 1, la clase del miércoles pasado, lo que armamos es para este pasivo, para esta empresa, que no es una empresa pequeña ni mediana, que aplica la RT17 y que decide mantener este pasivo hasta a su vencimiento, lo medimos al costo amortizado. Medición original más intereses devengados, o lo que es lo mismo, importe de futuro, o importe como llamamos nominal, a pagar al vencimiento, menos los intereses a devengar. Fíjense que de las dos formas llegamos al mismo importe y armamos lo que denominamos técnicamente criterio del costo amortizado. Ese ejercicio 1 toma esta alternativa del pago al vencimiento. En cambio, cuando el destino más probable de ese pasivo es la cancelación anticipada, se denomina el criterio costo de cancelación. Fíjense que cuando nosotros teníamos créditos que íbamos a vender, a ceder, a negociar en forma anticipada, llamábamos al criterio de medición, porque se trataba de un activo, no un costo de cancelación. No vamos a cancelar un crédito, sino que lo vamos a cobrar. Por eso, en ese caso, el criterio se denomina valor neto de realización. ¿Alguna duda hasta acá? Esto es repaso de pasivos, repaso de créditos. Ya estamos, ustedes saben, en las últimas semanas. Así que estamos tomando esto como un repaso para el examen que ustedes van a tener a fines de noviembre. Bueno, creo que el 20, por ahí. ¿Sigo? ¿Todo bien? Victoria, ¿se entendió? Sí, profe, se entendió. Más que nada si se entendió y si se escucha, porque por ahí me falta, como no tuve buena conexión antes de internet, tengo miedo que se pierda la explicación en el camino. Ahora sí, nosotros sabemos también que cuando la empresa es una empresa pequeña o una empresa mediana, tenemos que aplicar, tenemos la posibilidad, porque siempre decimos es una alternativa de una norma simplificada, que es la RT41. La RT41 para entes pequeños en la segunda parte, para entes pequeños y medianos en la tercera parte. ¿Cuál es la simplificación o cuál es el criterio que yo puedo aplicar para medir los pasivos al inicio, cuando los estoy reconociendo? Bueno, importe nominal. Esto es igual que lo vimos para créditos. ¿Qué quiere decir importe nominal? Es importe nominal y la factura de compra, en este caso que es un pasivo, si la factura de compra tiene intereses implícitos incluidos y yo registro por este criterio que me permite la RT41, que es el importe nominal, lo que voy a hacer es no segregar los componentes financieros implícitos y ese importe nominal los va a contener. En cambio, cuando los componentes financieros son explícitos, ahí estoy obligada a separar, segregarlos en cuentas contables distintas. Sin embargo, la RT41 para entes pequeños, si bien el importe criterio es importe nominal, admite, si el ente lo desea, que pueda segregar los componentes financieros implícitos. Esto de segregar o no
condiciona la medición periódica que tenemos en la página siguiente. ¿Por qué? Bueno, si el destino más probable es la cancelación anticipada, aplica como siempre en todos los casos el criterio del costo de cancelación. Ahora, la distinción o la cuestión más simplificadora la vamos a encontrar cuando el ente pretende pagar la deuda a su vencimiento. Y ahí, en la RT17 solo teníamos la opción del costo amortizado. Tenemos nuevamente la opción del costo amortizado en la RT41. Ahora ustedes dirán, ¿cuál es la simplificación entonces? Bueno, el costo amortizado hay que aplicarlo solamente si se optó por la opción de segregar los componentes financieros implícitos o si había componentes financieros explícitos. Ahora, en los restantes casos, quiere decir, si al inicio registré al importe nominal sin segregar ningún interés, yo puedo optar esta opción simplificadora de medir el pasivo al importe nominal, pudiendo contener los intereses que estamos mencionando incluidos, o medirlo al valor descontado con una tasa efectiva, o medirlo al valor descontado con una tasa de mercado. Estos son los criterios de medición. Si apliqué importe nominal al inicio sin segregar, puedo aplicar importe nominal al cierre. O puedo elegir los otros criterios de medición. Pero la simplificación está en aplicar importe nominal sin segregar. Todo esto mismo se traslada para los entes medianos, pero con la diferencia que la RT41 en la tercera parte, cuando habla de entes medianos, también esto fue igual cuando hablábamos de créditos, separa a los pasivos entre pasivos del corto y pasivos del largo plazo. Entonces, estas cuestiones simplificadoras que nos permiten, si soy un ente pequeño, no segregar los componentes financieros y medir al importe nominal al inicio y medir al importe nominal al cierre, si soy un ente mediano, lo puedo hacer o aplicar esta simplificación solamente para aquellos pasivos del corto plazo. ¿Cuál es el término o el periodo por el que nosotros entendemos que un pasivo es del corto plazo? Bueno, cuando entre que se obtiene el pasivo, se concreta el pasivo y que termina de vencer, no transcurre más de un año. Por ejemplo, una factura de compra de mercaderías a 30 días, a 60 días o 90 días o un cheque diferido de 120 días son pasivos del corto plazo. En ellos, los entes medianos pueden aplicar esta simplificación. Ahora, si tenemos un pasivo que es de largo plazo, no puedo aplicar la simplificación del importe nominal y me veo obligado como empresa a segregar los componentes financieros al inicio y por lo tanto, cuando estoy midiendo el pasivo al cierre, tengo que aplicar el costo amortizado. Esto es idéntico, excepto por las cuestiones características y distintivas entre créditos y pasivos, es idéntico el tratamiento que les voy a dar. Y esta clasificación de créditos de corto plazo y de largo plazo también la vimos para créditos, que no sé si la recuerdan, pero es exactamente igual. Bien, ahora recordando esto, sobre todo para que muchos de ustedes no estuvieron en la clase del miércoles pasado, quizás sí estuvieron en la de créditos, pero bueno, para poder hacer una síntesis de estas alternativas de criterios de medición, estuvimos viendo eso. Les recuerdo que este cuadro comparativo que yo les estoy poniendo en pantalla lo tienen subido al campus de comunidades y lo que nos permite es, en esta clase de hoy, hacer un cierre de la práctica de clases en la que todavía nos falta ver, porque nosotros vimos el ejercicio 1 y el 2, que se trataba de un préstamo. Ahora nos queda el ejercicio 3, el 4, el 5 y el 6, creo que son 6. Así que yo les voy a pedir a ustedes que busquen la práctica de clases, así nos enfocamos en ver esas alternativas, sobre todo que no vimos para pasivos, aplicación de la cancelación anticipada, con el criterio del costo de cancelación, que financieramente se obtiene muy similar a como lo vimos para el BNR, para créditos,
pero vamos a ver eso, nos falta ver ente pequeño, pasivos en moneda extranjera, y eso es lo que vamos a ver en los ejercicios que tenemos asignados para la clase de hoy. Así que tómense un par de minutos, se descargan los ejercicios y los vemos acá en lo que queda de la clase. Yo me los voy a descargar también, los tengo acá, pero los espero a ustedes así por si quieren ir anotando. Voy a compartir pantalla. Ahí en pantalla seguramente ven el enunciado del ejercicio 3. El ejercicio 3 también plantea, creo que habíamos visto el 1 y el 2, no sé si alguien que estuvo, creo que Martina, estuvo la clase pasada y me ayuda a confirmar. Sí, pero vimos el 1 y el 2. El 1 y el 2, bueno, me parecía, pero quería confirmar porque como estoy dando esto mismo en otra comisión. El 30 de abril del X0, en este caso el ejercicio 3, también nos vuelve a hablar de un préstamo, pero en vez de ser como el ejercicio 2, un préstamo en cuotas, es un préstamo que tiene un solo vencimiento, que es en dólares, de $10.000, con un vencimiento a 6 meses y con una tasa, denominada tasa efectiva, de interés del 5% mensual. Lo que implica que luego de los 6 meses, o sea, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, el 31 de octubre, tendrá que devolver al banco el siguiente importe en dólares. ¿Cuánto será ese importe? Ustedes tienen el cálculo ahí, $10.000 por 1 más I, I es el 0,05, a la N es 6 meses, porque el 5%, que es la tasa, es mensual, y la N es el periodo por el que yo quiero transformar este importe financiero de las sumas a recibir, a cancelar en este caso, de $10.000 a 10.303,78. No está de más aclarar que cuando se trata de pasivos en moneda, no originados en compra de mercaderías, como venimos viendo, lo más tradicional, que es la compra de bienes de cambio, los proveedores, cuando estamos hablando de préstamos, ustedes ven acá en pantalla, la RT
trabaja con los pasivos en moneda originados en transacciones financieras, siempre depende del origen, ¿no? Esto lo veíamos en los créditos también, depende del origen, de qué se trata, es que voy a estar dándole un criterio de medición inicial, y acá el criterio es, para los entes pequeños y medianos no hay ninguna cuestión excepcional, los pasivos en moneda originados en una transacción financiera, como es el caso de un préstamo, como veíamos en el ejercicio 2 la semana pasada, o en este caso en el ejercicio 3, se van a medir a la suma de dinero recibida. Si la tasa pactada fuera sustancialmente menor a la del mercado, se va a tener en cuenta el valor descontado con la tasa de mercado. Acá en este caso voy a medir el pasivo a la suma de dinero recibida. ¿Cuánto recibí? $10.000. Volviendo al ejercicio 3, yo tengo $10.000 recibí en abril, 10.303,78 voy a devolver en una única cuota con vencimiento el 31 de octubre. El banco acredita el 30 de abril los $10.000 en una cuenta corriente en dólares de titularidad de la sociedad Plagio, y esta última, la sociedad, libra un pagaré a favor del banco por la suma de 10.303,78. Al vencimiento, o sea, estamos volviendo al final, que es el 31 de octubre, se cancela el préstamo entregando la suma indicada, que serían los 10.303,78 en dólares, los que son adquiridos en una casa de cambio en esa misma fecha. ¿Cuáles son los tipos de cambio aplicables en las dos fechas en cuestión que nosotros tenemos para trabajar? Y acá tenemos 3 pesos por dólar el 30 de abril y con una leve baja a 2,95 por dólar el 31 de octubre. Nos están pidiendo registrar la obtención del préstamo el 30 de abril y registrar el 31 de octubre. Fíjense que nos dicen qué tenemos que hacer, generalmente en un ejercicio similar que les podemos tomar a ustedes en el examen integrador de fin de noviembre. Nosotros no les solemos decir qué tienen que hacer el 31 de octubre. En este caso, les decimos concretamente comprar los dólares, registrar la diferencia de cambio generada por el préstamo, registrar la cancelación del préstamo y devengar los intereses totales. Fíjense que acá tenemos medición al inicio y cancelación. No tenemos en este ejercicio 3 que aplicar ningún criterio de medición periódica, porque no tenemos ninguna fecha de cierre de ejercicio entre el 30 de abril y el 31 de octubre. O sea que estamos trabajando con la medición inicial de estos pasivos en moneda originados en transacciones financieras. Voy a aplicar la resolución técnica 17 en la parte pertinente. Para la obtención del préstamo, por ejemplo, voy a registrar el importe acreditado, $10.000, a 3 pesos cada uno, que es el tipo de cambio del 30 de abril, 30.000, eso es lo que se acredita, en la cuenta corriente bancaria en dólares. Además, tenemos un importe total de 10.303,78, también por 3 pesos, que es el tipo de cambio del 30 de abril. Eso nos da 30.911,34, y la diferencia entre el importe de las sumas recibidas y lo que voy a pagar en el momento de cancelar este préstamo son los 303,78, que son los intereses en dólares, que en pesos son, multiplicado por 3, que es el tipo de cambio, 911,34. La manera de registrar esto es, hay dos formas de hacerlo. Una, que es la que vemos acá, debitando el importe acreditado, los 30.000, en el banco cuenta corriente, debitando los intereses pasivos a devengar por 911,34 y acreditando todo esto contra la cuenta préstamos bancarios documentados a 30.911,34.
¿por qué se trabaja de esta manera? Porque se interpreta, aunque no lo deja muy claro el ejercicio en el enunciado, que el préstamo está, al estar documentado, hay un importe de un pagaré que se está firmando con un importe total. Ese importe total son los 30.911,34. Si yo no tuviese este préstamo en forma documentada con un pagaré que tiene un importe de futuro, etcétera, etcétera, y solamente recibo los $10.000 en mi cuenta bancaria, lo que debería hacer o cómo debería registrar la obtención del préstamo es directamente banco, cuenta corriente en dólares, 30.000, a préstamos bancarios en dólares, 30.000 a la vez. Vuelvo a repetir, en este ejercicio estoy incluyendo los intereses a devengar, que en este caso son 911,34 en pesos, porque se entiende que el préstamo está documentado. Profe, ¿cómo es la cuenta si no está documentado? Bueno, si no estuviese este pagaré, este documento, mi sugerencia sería que en el asiento no vamos a incluir los intereses a devengar. Y tampoco voy a incluir esa suma, los 911,34, en la cuenta principal, que es préstamos bancarios. En ese caso, mi propuesta es, si no hay documentación, o sea, ningún pagaré, ningún cheque diferido que esté avalando esta operatoria con un importe de futuro, que son los 30.911,34, y solamente yo tengo el préstamo sin documentar, con ningún pagaré ni cheque, el asiento sería cuenta corriente en dólares, igual que como vemos acá, al debe 30.000, y todo eso directamente contra préstamos bancarios que no serían documentados, en ese caso serían préstamos bancarios en dólares, podría ser, al haber 30.000. Y no registraría en ese caso los intereses a devengar en el momento de la medición inicial y por lo tanto no estarían dentro del préstamo bancario, que es la cuenta principal. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es cómo voy a registrar esto al inicio. La diferencia fundamentalmente está no en el importe de la deuda al 30 de abril, porque de esta manera como está en la solución, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la medición del préstamo al 30 de abril? Que es a través de dos cuentas, una principal y la otra que regulariza. ¿Cuál sería el importe de la medición al inicio, al 30 de abril, en el ejemplo que estamos viendo en el asiento de la solución? ¿Qué cifra? ¿Cuánto mide al inicio el préstamo? Y ustedes tendrían que responder esta pregunta con un número. ¿Quién se anima? Estamos aprendiendo, ¿eh? No tengan miedo de equivocarse. ¿Cuál es la medición inicial? Supongamos que le tomamos un multiple choice y le preguntamos, responda, por favor, si la medición del préstamo al 30 de abril es A, 30.000, B, 30.911,34, C, 25.000. ¿Cuál de las opciones ustedes contestarían? 30.000. 30.000, exactamente, 30.000. Obviamente a través de dos cuentas que lo representan en esta forma de registrar. Y en la forma que yo les planteé como una alternativa,
estaría representado por una sola cuenta, porque sería préstamos bancarios en dólares, 30.000, y no tendríamos la cuenta regularizadora. Siguiendo con la lógica de esta solución, como nosotros tenemos intereses a devengar al inicio, lo que tenemos que hacer es, cuando estoy cancelando el pasivo, bueno, esta serie de pasos como tenemos acá. El orden de los asientos sería indistinto, ¿no? Porque todo es el mismo día, 31 de octubre. Voy a comprar los dólares. No nos aclaran, pero bueno, voy a comprar a 2,95, siendo este el tipo de cambio vendedor. Vendedor porque la casa de cambio donde yo voy a comprarlos los vende. Si tuvieran que elegir, tendrían que tomar entre tipo comprador y tipo vendedor el tipo vendedor. En este caso es 2,95. Entonces voy a invertir 30.396,15 y debito moneda extranjera por ese importe y acredito la cuenta caja. Tengo la moneda extranjera para cancelar el préstamo. ¿Qué tengo? Dos resultados relacionados con este pasivo. Un resultado financiero, que son los intereses que voy a devengar, y un resultado también financiero, que es un resultado que denominamos diferencia de cotización o diferencia de cambio, porque este préstamo particularmente es en dólares. Para calcular la diferencia de cambio, tengo que comparar el importe a pagar al vencimiento, que en este caso es el importe del pagaré, 10.303,78, compararlo, medirlo a 2,95, que es el cambio que usé para comprar la moneda extranjera, y lo comparo con el importe que yo tenía del 30 de abril en mis libros, que era por un tipo de cambio a 3 pesos. Eso, como consecuencia de esta comparación, obtengo una diferencia de cambio de 515,19. Yo podría, en la solución tenemos todo junto, pero podría separar en dos asientos y, por ejemplo, no sé si quieren tomar nota, para registrar la diferencia de cambio del préstamo, debería ser... perdón, ahora les voy a explicar esto. Aguarden un segundo. Y los intereses a devengar, lo que les quería decir es que del total que tenemos acá como diferencia de cambio del pagaré, hay una parte que está generada como diferencia de cambio de los intereses. Entonces, en realidad no es una diferencia de cambio, sino que es la medición correcta de los intereses, que eran 911,34. Y que ahora, si los transformo al tipo de cambio actual, que no es 13, sino 2,95, no es 911,34, sino 896,15. Por lo tanto, la diferencia de esos intereses a devengar, 15,19, es lo que yo tengo para corregir, la diferencia para corregir los intereses a devengar. ¿Cómo registro esto? Bueno, el préstamo debe disminuir, porque yo lo tenía medido a un tipo de cambio de 3 y ahora lo tengo que medir a un tipo de cambio de 2,95. Por lo tanto, el préstamo bancario documentado disminuye por el debe, por un total de 515,19. Pero no todo es diferencia de cambio puro, como por ejemplo sí son los 500 pesos, sino que hay una parte que es adecuación de los intereses a devengar de préstamos documentados, o esta cuenta podría denominarse intereses pasivos a devengar, que la tengo que disminuir, porque recuerdan que, como lo ven al principio de la página que tenemos en pantalla, yo los había debitado inicialmente por 911,34 y ahora los tengo que disminuir 15,19 para que realmente sean los 896,15, que es según el tipo de cambio definitivo de este pasivo. Si ustedes quisieran corroborar la diferencia de cambio de 500 pesos, lo que tienen que hacer es
multiplicar los $10.000, que es el importe puro de este pagaré documentado, 10.000 por 5 centavos, que es la diferencia entre el tipo de cambio de abril y el tipo de cambio de octubre. Y eso da 500 pesos, que es la diferencia de cambio pura. ¿Entendió esta explicación? ¿Dudas que seguramente tienen? Bueno. ¿Qué nos queda una vez que nosotros adecuamos? Primero compramos la moneda extranjera, adecuamos la medición de nuestro pasivo, que estaba a 3 pesos, y la pasamos a 2,95, tanto de los $10.000 como los intereses. Lo que tenemos que hacer, que es más simple, es cancelar el préstamo bancario, en este caso por 30.396,15 contra moneda extranjera, que es el importe que nosotros adquirimos, los 10.303,78 a 2,95. Y por último, devengar los intereses, que ya no son 911,34, sino 896,15. Y ese es el último asiento que tenemos, que propone devengar los intereses pasivos devengados, que son un resultado negativo, por eso lo debito, contra intereses a devengar de préstamos bancarios documentados, que, como yo les decía, yo no estoy midiendo en forma periódica, estoy cancelando este pasivo. Por eso, una vez que termine de registrar, si ustedes hacen los mayores contables de las cuentas principales, por ejemplo, préstamos bancarios documentados, y la cuenta de intereses a devengar, préstamos bancarios documentados, van a ver que ha quedado en cero, tanto el préstamo como los intereses a devengar. Si no quedara alguna de las cuentas que les menciono en cero, hay algo que está mal registrado, o en su caso, los mayores tienen algún tipo de error. ¿Vamos bien hasta acá? Voy a dejar de compartir un segundito para ver si ustedes tienen dudas. No, seguimos un poquito más con el ejercicio. Bien, sí, Iván me dice, profe, ¿podrías repetir lo de la diferencia de cambio? Sí, cómo no. La idea de estas pausas que estamos haciendo es para eso, ¿eh? Yo me cebo un mate, miro el teléfono, pero bueno. La idea es justamente para que ustedes, porque sé que necesitan ese ratito para pensar lo que vamos viendo en clase. Bueno, ¿cómo es lo de la diferencia de cambio? Bueno, en primer lugar, aclaré lo de los tipos de cambio, ¿eh? Que si estoy, por ejemplo, adquiriendo moneda extranjera, voy a tomar un tipo de cambio que es vendedor, porque es el tipo de cambio de la casa de cambio o del banco, que en este caso no nos dan la oportunidad de elegir, pero si ustedes están en una instancia de evaluación, seguramente les damos los dos tipos de cambio y ustedes tendrían que elegir cuál.
En este caso, el tipo de cambio varía, como siempre sucede, entre un momento y otro. Sería entre el 30 de abril y el 31 de octubre. En este caso, ¿cómo varía? Bajando. Baja de 2,95 a 3. ¿Qué es lo que nosotros teníamos al inicio? Al inicio nosotros teníamos un préstamo, que si ustedes recuerdan, yo les dije, bueno, este préstamo nosotros lo estamos registrando con los intereses a devengar en ese asiento, porque es documentado. Si fuese no documentado, y si ustedes recuerdan, por ejemplo, el ejercicio 2 que vimos el miércoles, no lo registramos inicialmente de esta manera. ¿Por qué? Porque no había un documento que contenga el importe de los intereses incluidos, como sí en este caso. En este caso sí están, entonces en el momento original no solamente reconocemos el pasivo por el préstamo, sino que medimos, calculamos el importe de los intereses en dólares, que era 303,78, lo multiplicamos por el tipo de cambio de ese momento, de la medición inicial, y obtenemos el importe de los intereses, que son los que se van a devengar en el futuro. Pero al tratarse de un préstamo en dólares, no solamente tenemos diferencia de cotización del importe nominal, sino que el que varía el tipo de cambio entre un momento y otro modifica la medición de los intereses a devengar, como en este caso que están incluidos en el documento. No sería lo mismo si estamos trabajando con un préstamo en dólares no documentado, donde al inicio no tenemos los intereses a devengar. Pero en este caso sí, nosotros habíamos medido los intereses a 3 pesos, perdón. Nos encontramos en el momento de la cancelación y los intereses no son, en ese caso, 911, 303,78 a 3 pesos, sino que es 896 con algo, que sería el mismo importe en dólares, porque eso no cambió, no va a cambiar, pero multiplicado por la cotización de la fecha de cierre es 15 pesos con 19 menos que lo que originalmente se registró con el tipo de cambio vigente al momento inicial. El error más frecuente en este caso es imputar todo contra diferencia de cotización o de cambio, pero en realidad una parte es diferencia de cambio y otra parte es la adecuación de la medición de los intereses a devengar. Cuando digo una parte y una parte sería los 15,19, que es la diferencia entre el interés que yo reconocí inicialmente y el que voy a pagar finalmente en pesos, eso es adecuación del saldo de los intereses a devengar. En cambio, los $10.000, que es el importe sin intereses, eso sí me va a generar diferencia de cambio. Una diferencia de cambio que en este caso, al bajar la cotización desde el momento que tomé el préstamo hasta el momento que lo estoy cancelando, esto genera un resultado positivo, una diferencia de cambio positiva o una ganancia por esa variación en el tipo de cambio. Entonces, teniendo en cuenta solamente los $10.000, los intereses, y considerando la diferencia de 5 centavos entre 3 pesos y 2,95, que es lo que bajó el dólar en esos 6 meses, 10.000 por 5 centavos, eso da 500 pesos. Y esos 500 pesos es la diferencia de cambio positiva que voy a reconocer. Ustedes en el asiento lo ven, está reconocida al haber como consecuencia de haber ganado por la disminución del tipo de cambio en este tipo de operaciones. Eso fue lo que yo decía, no sé si van, era la pregunta. Si no, lo volvemos a explicar sin problema. Por nada, Iván, al contrario. Seguro tu pregunta es la pregunta de algún otro alumno.
Bien, bueno, avanzamos un poquito más entonces con el próximo ejercicio. Vuelvo a compartirles el enunciado, el que sigue es el ejercicio 4. Acá lo ven en pantalla. Después tenemos, bueno, el ejercicio 5 y el 6, que son ya más enfocados en deudas contingentes. Pero bueno, vamos a ver primero el 4. El ejercicio 4 dice que la empresa Panex S.A. el 30 de septiembre obtuvo un préstamo bancario de $10.000 a un año de plazo con un interés del 6% anual. Los dólares son acreditados en una cuenta corriente de la empresa. Obviamente lo primero que vamos a registrar el 30 de septiembre es la obtención del préstamo. ¿Cuál es la diferencia entre esto y lo que veíamos recién en el ejercicio 3? Son $10.000, no son 6 meses, es un año de plazo, pero es un vencimiento único. Pero la gran diferencia está en esto que yo recién les contaba, que es que al no estar documentado, en la medición inicial, o sea, cuando estoy registrando la obtención del préstamo, no voy a tener que registrar la cuenta intereses a devengar, pasivos a devengar, regularizando, sino que directamente voy a registrar, y ustedes lo ven acá abajo, cuenta corriente en dólares a préstamos bancarios en moneda extranjera o en dólares por el importe de 10.000, en este caso, a 3 pesos por dólar, 30.000. ¿Ven la diferencia? Esto también me va a implicar que al momento de cancelar, o si hay una variación en el tipo de cambio entre un momento y otro, yo no voy a tener que adecuar los intereses a devengar, porque no los tengo. Voy a reconocer íntegramente una diferencia de cotización por esa variación. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo una fecha de cierre, no tengo que ir directo a registrar la cancelación del préstamo, no, tengo una fecha de cierre, que es el 31 de diciembre, o sea, 3 meses después de obtener el préstamo. En ese momento, a esa fecha, la empresa tiene la intención de cancelar en forma anticipada la deuda y se encuentra en condiciones financieras de hacerlo. ¿Cómo se denomina el criterio? Para tanto si estoy con la RT17 como con la 41 y la 41 segunda parte y tercera parte, costo de cancelación cuando la empresa tiene la intención y la factibilidad de hacerlo y además, como en este ejercicio, tiene hechos posteriores, acá en este caso es el 20 de enero, que comprueban que es una modalidad habitual, o por lo menos comprueban que lo termina realizando a esto que es la cancelación anticipada. Este préstamo hubiese vencido el 30 de septiembre del X1. Y fíjense que el 20 de enero se cancela finalmente en forma anticipada y se aplica una tasa de descuento del 7% anual. El tipo de cambio es el 30 de septiembre, 3 pesos, ya lo dijimos, y el 31 de diciembre, que es cuando yo tengo que medir este pasivo al costo de cancelación, bajó el tipo de cambio y es 2,90. ¿Cómo calculo el costo de cancelación? Primero tengo que calcular el importe que voy a pagar al vencimiento, porque recuerden que el costo de cancelación es el valor descontado a la tasa pactada. La tasa pactada es el 7% anual, que es esta tasa de descuento del 20 de enero. Ahora, para descontar un importe de futuro, primero lo tengo que conocer. En este caso son $10.000 originalmente, pero si yo espero a un año, al 30 de septiembre, tengo el importe al vencimiento. 10.000 por 1,06, porque 6% es la tasa anual, $10.600. El valor descontado entonces va a ser esos $10.600 del futuro dividido 1 más la tasa a la N. 1 más la tasa pactada, que es el 7%, por eso es 1,07, y la N, fíjense, los días. Los días son los días que faltan transcurrir desde el 31 de diciembre del X0 hasta el momento del vencimiento, 30 de septiembre
del X1. Si ustedes calculan los días, prácticamente son 9 meses. ¿Digo bien? Sí, 9 meses. 273 días dividido 365 porque la tasa del 7% es anual. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Un cálculo financiero para traer un importe de futuro, que es 10.600, a un importe del momento de la medición, que se denomina valor descontado, que responde a la pregunta de cuánto pagaría hoy si tendría que cancelar el préstamo el 31 de diciembre del X0. Si yo tendría que cancelar este préstamo en el banco, tendría que pagar 10.076,93 dólares, obviamente. Comparado con los 10.000 dólares que yo tomé, tengo unos intereses de 76,93. ¿Qué hago esto? Lo convierto a pesos. Los 10.000 dólares a 2,90, recuerden que es el tipo de cambio de cierre, 29.000, los 76,93 a 2,90, 223,10, y en total el préstamo aumenta 29.223,10. A 29.223,10. Eso quise decir. Un préstamo que teníamos en 30.000 pasa a 29.223,10. ¿Cómo sería esto? Y obtener esto es el valor descontado. Es lo mismo que multiplicar 10.076,93 por 2,90. Ese es el valor del préstamo. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, tendré una parte de intereses pasivos devengados, 223,10, que estaría bueno en este caso separar en dos asientos, esos 223,10 a préstamos bancarios en moneda extranjera. Y por otro lado, tengo una disminución. Recuerdan que tomé el préstamo a 3 pesos, ahora está a 2,90, por lo tanto tiene que bajar el préstamo 1.000 pesos por la diferencia de cambio. Estaba en 30.000, hoy lo tengo que bajar a 29.000, y por lo tanto el segundo asiento, acá están los dos juntos, es préstamos bancarios en moneda extranjera a diferencia de cambio, por 1.000. Repito cómo serían los dos asientos por si quieren tomar nota. Sería intereses pasivos devengados al debe, 223,10, contra préstamos bancarios en moneda extranjera al haber, por ese mismo importe. Y el segundo asiento, si quiero desdoblar esto, es préstamos bancarios en moneda extranjera al debe por 1.000, contra diferencia de cambio al haber 1.000. Nuevamente estoy ganando, en este caso 10 centavos por cada dólar, son 10.000 dólares por 10 centavos, por eso da 1.000, y como baja el tipo de cambio desde el momento original hasta el momento de la medición, lo que tengo es una ganancia. Por ese motivo, como estamos efectuando la medición del préstamo según las normas contables, el préstamo termina quedando medido. Si ustedes mayorizan las cuentas, tendremos dos cuentas para medir este pasivo. La cuenta principal es el saldo de préstamos bancarios de moneda extranjera, que será 29.000, y la otra cuenta es intereses pasivos devengados, que está dentro del préstamo de moneda extranjera, o sea, en realidad la cuenta del pasivo es la misma, 223,10, por lo tanto el saldo de la cuenta préstamos bancarios de moneda extranjera es 229,23. 29.223,10. Bien. ¿Dudas hasta acá? Vuelvo un ratito al MIT general. Profe, ¿puede repetir los dos asientos? O sea, los dos que generaban el último asiento. Sí. Intereses devengados, pasivos devengados o intereses devengados de préstamos, que sería lo mismo, al debe 223,10. Contra
préstamos bancarios en moneda extranjera, al haber 223,10. Eso para reconocer el devengamiento de los intereses desde septiembre hasta diciembre. Por otro lado, para corregir, para disminuir los préstamos porque bajó el tipo de cambio de 3 a 2,90, teníamos $10.000 y la cuenta da 1.000 pesos, el segundo asiento sería préstamos bancarios en moneda extranjera, 1.000 al debe, a diferencia de cambio, 1.000 al haber. Gracias, profe. Por nada. Bueno, veamos el ejercicio 5 y el 6 que ahora nos lleva un poco a dejar esto de criterios de medición tan rígido de la RT17, de la 41, de la 42, y nos lleva a recordar lo que ya vimos de contingencias, de hechos contingentes, que ustedes saben que cuando la contingencia se refiere a un impacto negativo en el patrimonio, eso significa que en el futuro ese impacto negativo va a ser un aumento del pasivo, un pasivo que va a dejar de ser contingente para pasar a ser cierto. Pero mientras tanto, cuando yo tengo una contingencia que es susceptible de ser registrada y que me va a generar un pasivo, es una previsión del pasivo, y es un componente de nuestro pasivo total. Nosotros tenemos el ejercicio 5 y el 6. Fíjense que de pasivos no vimos mucho de RT41 y 42 o de la 41 primera y segunda parte. Ustedes tienen práctica de apoyo, que la estoy pasando acá rápidamente en pantalla, tradicional, y fíjense que el ejercicio 2 de la práctica de apoyo, que no tenemos tiempo de hacerlo acá en clases, es muy parecido al ejercicio que nosotros vimos para créditos, para una empresa pequeña. Entonces les va a venir bien verlo al ejercicio de Norte, SRL, para aplicar, es muy parecido, pero al revés, a lo que vimos con créditos por ventas, aplicación de ente pequeño, RT41, porque en la práctica de clases no vimos nada. Vimos muchos préstamos, ahora vamos a repasar contingencias. En la práctica que vimos de clases de pasivos también vimos costo amortizado y costo de cancelación anticipada, pero no vimos mucho de ente pequeño y mediano, por eso les estoy llevando a la práctica de apoyo para que puedan más que nada ver eso. Un ejercicio también muy interesante de la práctica de apoyo es el ejercicio 3, en el cual se les pide, se les muestra cómo se registra el devengamiento de sueldos y de cargas sociales, y de la provisión. Eso me parece también que está bueno que lo vayan a estudiar por si eventualmente les pedimos que lo hagan. Ustedes ya saben devengar sueldos, pero bueno, esto es una especie de repaso de cómo lo deberían hacer los cálculos y las cuentas más significativas del devengamiento de esos sueldos. Bueno, y después los otros ejercicios también son importantes, pero más que nada el de ente pequeño y mediano y el de sueldos y cargas sociales. Vamos a terminar con, primero el ejercicio 5. Yo ahora les voy a empezar a pedir a ustedes ayuda para que lean el inciso correspondiente, en este caso es la empresa Rossini Sociedad Anónima, está confeccionando sus estados contables, el cierre es el 31 de diciembre del X5, y se les pide a ustedes que consideren 3 situaciones y nos digan, o sea, se solicita que indiquen cómo se tienen que tratar en los estados contables correspondientes al 31 de diciembre del X5 y, si corresponde, realizar las registraciones contables para reflejar los pasivos contingentes. Les voy a pedir, bueno, empezando por alguno, cualquiera, no sé si alguien se ofrece, que lea este enunciado y comente la solución propuesta. No hace falta que la veamos, sino si quieren la pueden ir mirando, ir diciéndola o mirándola de la solución. Regina, ¿te animás a leerlo? Hola, profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, lo leo, no hay problema. Dale.
¿Arranco en el A? Sí, por favor. Durante el año X5, la empresa ha realizado una promoción de lanzamiento de un nuevo automóvil para poder acceder a un segmento donde no había accedido nunca, el de los jóvenes. La promoción consiste en garantizar durante 5 años los posibles deterioros por corrosión del vehículo. Durante el año se vendieron 5.000 automóviles de este nuevo modelo. El departamento técnico estima que la probabilidad de que un automóvil deba ser reparado por corrosión durante el periodo de garantía es de un 5%. Los costos de reparación que serán facturados por talleres externos a la empresa se estiman en 10.000 pesos por vehículo. Bien. ¿Qué hacemos, Regina? ¿Se acuerdan que cuando nosotros evaluamos contingencias, evaluamos que haya un hecho generador ocurrido durante el ejercicio en cuestión? O sea, X5. El hecho es que se hayan vendido, que se haya lanzado esta promoción y se hayan vendido automóviles con garantía. Pero además se tiene que cumplir que sea altamente probable, no significa que sea que el 100% tenga que ser reparado. Acá hablamos de un 5%, quiere decir que el 5% de lo que se vendió se estima que se va a tener que reparar, pero hay una alta probabilidad de que ese 5% ocurra. Que sea negativo el impacto, que nos va a generar un pasivo por esa reparación, un costo, y que sea negativo, que sea altamente probable y que sea cuantificable. Entonces, ¿cómo es la solución? Fíjense, Regina, no sé si la querés comentar. Sí, es que justamente cumple con los requisitos que usted mencionó. Tiene que ser desfavorable porque si en caso contrario no habría que constituirla en caso que sea favorable. Claro. La podemos cuantificar y además, como usted mencionó, tiene una probabilidad de ocurrencia. Bien, en este caso, si nosotros ¿cómo medimos 5.000 vehículos por 10.000 pesos cada uno? Eso nos llevaría 50 millones de pesos reparar, si fuesen todos, pero la probabilidad es que se repare el 5%. Por eso da un quebranto y una previsión de 2,5 millones. Debitamos quebranto por garantías por defectos de fabricación, por ese importe, y acreditamos previsión para garantías por defectos de fabricación por el mismo importe. Vamos a la opción B. Martina, ¿querés leerlo? Dale, profe. En febrero de X5, Rossini S.A. fue demandada judicialmente por otra sociedad por la utilización de una determinada marca. Al 31 del 12 del X5, el abogado que lleva el caso estima que es altamente probable que el pleito se resuelva en contra de Rossini S.A., aunque no existen elementos de juicio que permitan estimar el monto de la indemnización a pagar. ¿Qué sucede acá, Marti? ¿Qué ocurre con todos esos que son 4 requisitos? Hecho generador, que es la utilización de la marca durante el X5. Efecto negativo, lo es. Es altamente probable que se resuelva en contra nuestro. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que no se cumple? La posibilidad de estimar el monto de la indemnización. ¿Querés leer entonces la solución propuesta? Dale, profe. Entonces, el hecho generador es anterior al cierre, la contingencia es desfavorable y altamente probable, sin embargo, no corresponde su reconocimiento contable, dado que no es posible cuantificar sus efectos patrimoniales en forma objetiva. La situación deberá ser informada en notas a los estados contables como contingencias no contabilizadas. Exacto. Ustedes saben que para todas las contingencias que no se puede por algún motivo registrar porque no cumple alguna de las condiciones, se tienen que informar como una nota de contingencias no contabilizadas. Por otro lado, como la opción A que vimos, donde hubo una contingencia que se registró, también vamos a tener una nota donde explique la contingencia que se registró y por lo tanto se transformó en una previsión. O sea, vamos a tener una nota de previsiones, que son las contingencias registradas, y vamos a tener otra nota de contingencias conocidas pero no contabilizadas.
Bien, y C, Tamara, no sé si estás con micrófono y nos podés leer el punto C. Ah, perfecto, no importa. ¿Quién se... Victoria? Dale, profe. Dale. En marzo del X5, Rocío y Sociedad Anónima recibió una demanda laboral por un despido reclamando ciertos conceptos indemnizatorios. Al 31 del 12 del X5, el asesor letrado estima que dicho juicio se perderá y deberán afrontarse 15.000 pesos, incluyendo costas judiciales. Bien. Bueno, ¿Cuál tenemos es? el hecho generador, Sí. que sería la demanda laboral por el despido. Uh-huh. Eh, Perdón, el hecho generador es el despido. Sí, el despido. El hecho generador es el despido en sí mismo. Eso es lo que ocurrió y lo que genera la obligación de Claro que genera, indemnizar. sí. Claro. Después también ocurre que ese empleado inicia el juicio. Pero imagínense que este juicio a lo mejor se podría empezar después. Pero ¿dónde está el hecho generador? En el despido, por eso lo marco, porque podría haber un cierre en el medio, entre un momento y otro. Pero el hecho generador es el despido. Puede que el juicio empiece un año siguiente, pero sería de este ejercicio el hecho generador. Sí. Ahora, si querés continuar, Vicky. Bueno, es desfavorable, altamente probable, porque dice que se perderá, y es cuantificable. Entonces, se debe hacer una predicción. Bien, muchas gracias, que sería quebranto por juicios laborales a previsión para juicios laborales por el importe estimado, que en este caso es 15.000. Y en este caso, como es una contingencia contabilizada, es decir, una previsión, también va a estar explicado en una nota. Bien, es como un repasito, ¿no? Esto ya lo vimos en la unidad número 1, pero bueno, nunca está de más, estamos repasando, ya nos focalizamos en que tenemos el cierre del cuatrimestre dentro de poco y vamos tomando algunos conceptos como estos que ya vimos. El último ejercicio, Sumas Sociedad Anónima. Es una empresa industrial que cierra el 31 de diciembre de cada año. Tiene 2 fábricas de producción que están localizadas en 2 municipios como unas localidades distintas. Pero el mercado en el que se desenvuelve está en clara fase recesiva, por lo que en el mes de noviembre del X5, un mes antes de que termine ese ejercicio, decide cerrar una de esas fábricas. Como consecuencia de ello, deberá despedir a 50 empleados que trabajan en ella y se estima que se deberá abonar una indemnización en promedio por cada trabajador, de los 50 que hay, de 15.000 pesos. Esto ocurre en el X5, por eso digo, ¿cuándo es el hecho generador? Y me vino bien lo de recién, que también era un despido, ¿no? En el X5. Ahora, ¿cuándo termina sucediendo las demandas, los acuerdos, el cierre en definitiva? El 7 de abril del X6. Perdón, no, quiero decir el 20 de abril del X6. El 7 de abril emite los estados contables. Ustedes saben que la emisión de los estados contables de un ejercicio, en este caso el X5, es dentro de los 4 meses siguientes. En este caso sería enero, febrero, marzo, y en el mes de abril está obligado a emitirse el balance y a realizarse la asamblea. El 7 de abril se emiten los balances del X5 y después de eso, el 20 de abril, se concretan los despidos y se liquidan las correspondientes indemnizaciones. ¿Qué sucede? Yo estoy durante los primeros meses de abril, los primeros meses del X6, quiero decir, hasta abril, hasta el 7 de abril, estoy trabajando con 2 balances, como siempre decimos. Estoy haciendo ajustes con fecha 31 de diciembre del X5 para aquellas cosas que tomo conocimiento, como hechos posteriores, y por otro lado ya empezó el ejercicio X6, o sea que hay asientos nuevos que van a corresponder al nuevo ejercicio. Pero estoy en un periodo donde tengo 2 años abiertos. Y hasta el 7 de abril yo puedo registrar con fecha 31 de diciembre los ajustes que correspondan al X5. Por eso nos piden, realice los ajustes que correspondan al 31 de diciembre
Registre con fecha 20 de abril la liquidación de las indemnizaciones, considerando dos alternativas: que las indemnizaciones ascienden a 800.000 y que las indemnizaciones ascienden a 650.000. Si nosotros multiplicamos los 50 empleados por 15.000 pesos, nos da un importe de 750.000. Y esa es la estimación que, como nosotros en noviembre tomamos la decisión, hablamos con nuestros abogados, decidimos despedir, existe el hecho generador y tenemos conocimiento de ello, de hecho es una decisión de la empresa, no es ajena, sabemos que aproximadamente vamos a tener que afrontar un gasto de 750.000. Va a ser en el X6 el pago, pero el hecho generador es del X5. Es desfavorable, es altamente probable y se estiman 750.000. Por eso, lo que llamamos constitución de la previsión se debe hacer con fecha 31 de diciembre del X5. Quebranto por indemnizaciones por despido sería mejor. Acá usan la cuenta indemnizaciones por despido, 750.000, a previsión para indemnización por despido por ese importe. Este asiento que tenemos acá, como les digo, es mejor utilizar la palabra quebranto por indemnizaciones por despido, pero bueno, es válido también de esta manera. Es el punto 1, es el ajuste del X5, es la constitución de la previsión. Y lo que tenemos en el punto 2 es lo que denominamos contablemente la utilización de esa previsión, con dos supuestos: que sea 50.000 pesos más o que sea 100.000 pesos menos que lo que realmente se estimó. En ese caso, en el supuesto A, tengo la utilización, por eso debito la previsión para indemnización por despidos hasta agotarla por el importe total, 750.000. De esta forma la previsión queda en cero. Utilizando el quebranto, indemnizaciones por despidos, o la cuenta que yo les dije recién, quebranto por indemnizaciones por despidos, al debe por 50.000 para reconocer la diferencia que me faltó reconocer. Recuerden que siempre las previsiones son una estimación y en la utilización de las mismas uno corrige esas diferencias, y todo esto contra indemnizaciones por despidos a pagar. Y aparece en este momento el pasivo cierto. Dejo de tener la previsión para tener una deuda cierta, que son los despidos que voy a terminar pagando en esta primera opción por 800.000. El supuesto B, en el que pago menos de lo estimado, lo que me genera es un recupero de la previsión. Ese recupero de la previsión es un resultado positivo, a diferencia del caso A, donde tuve que reconocer una pérdida, un quebranto, por lo que me faltó. En este caso voy a recuperar como un resultado positivo lo que previsioné de más. También me encuentro en el momento de utilizar la previsión se disminuye por su totalidad para que no quede ningún saldo, porque se concluye con el tema de las indemnizaciones en abril. Entonces se debita por 750.000, se recupero de previsión para despidos 100.000, es el resultado positivo, y aparecen las indemnizaciones por despidos a pagar por 650.000, que es en definitiva el supuesto B, lo que voy a terminar pagando, y lo que sería el pasivo cierto generado con la información que ocurre en abril del X6. ¿Se entendió esta? Bueno, esto aparece la práctica de apoyo, y de esta manera terminamos con las situaciones de constitución de previsión y utilización, y vemos las alternativas que se dan cuando la previsión se hizo en defecto, o sea, en menos, o cuando se hizo en exceso y por lo tanto se tiene que corregir, aumentando o disminuyendo con los correspondientes resultados. Si tengo que aumentar la previsión porque me quedé corto, por decirlo de alguna manera, tendré más quebranto. Si la tengo que disminuir, recuperar, tendré un ingreso, que es el recupero de la previsión. De ninguna manera voy a tener un área, porque no hubo un error. Las previsiones son siempre estimaciones, no están sujetas a un error, excepto que me digan, bueno, hiciste un cálculo 50 por 15.000 y en vez de hacerlo por 15.000 lo hiciste por 150.000. Y entonces tuviste un error de estimación. Pero si no hay ningún error, las estimaciones
son tales y las diferencias con lo cierto devienen en ajustes, en gastos o en ingresos, según si hay que aumentar o disminuir, pero nunca un área. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto último, sobre todo, que es bien concreto y específico. ¿Sí? Regina, buenísimo. Chicos, mientras ustedes piensan si tienen alguna duda por preguntarme, me pongo ya el chip de la clase del miércoles. El miércoles vamos a empezar con bienes de cambio, medición al inicio, medición periódica de los bienes de cambio. Vamos a ver, sobre todo en lo que es medición periódica, algunos casos particulares. Y vamos a ver RT17, como siempre vemos, como criterio general, y vamos a ver RT41 para aplicar cuestiones simplificadoras para entes pequeños y medianos. Nuevamente, volvemos a la unidad número 2 a partir del miércoles. Nos quedan 2 rubros de cambio y bienes de uso, y todo el material que necesitan si quieren anticiparse en la lectura de la teoría, las normas contables o empezar a ver la práctica que vemos en clases, está toda subida en la carpeta de bienes de cambio de la unidad 2. Y respecto de pasivos, tienen la autoevaluación subida, como siempre tenemos de todos los rubros, y la solución también de la autoevaluación está subida en comunidades para que, si quieren practicar, puedan hacerlo. Les aconsejo ir a la práctica de apoyo, a ver por lo menos los ejercicios que les mencioné, de entes pequeños y medianos, y el tema de los sueldos, y que obviamente si tienen dudas, la clase que viene o en las próximas clases me aprovechen en estos encuentros para irme preguntando. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que quieran decirme? Bueno, chicos, si no hay ningún comentario, nos vemos el miércoles a las 15, espero no demorarme, y arrancamos con bienes de cambio. Estamos ya en la recta final, que siempre pido compromiso para estudiar también ustedes, que es lo que necesitamos para que este aprendizaje se termine logrando. Hasta el miércoles a las 15. Gracias por estar ahí. Chao, profe. Gracias. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chau, chau.